Empecemos entonces. Continuando con la clase de administración de medicamentos, hoy día nos toca hablar sobre la administración de medicamentos por vía intramuscular. La asignatura Enfermería 1, semestre académico 2021. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Definir la aplicación intramuscular de un medicamento, ¿no? Definir qué es lo que entendemos con la administración de medicamentos por vía intramuscular. El siguiente es explicar la importancia de este procedimiento y su aplicación en la práctica médica. Otro es conocer el material que requiere y las medidas de seguridad que debe de tener al realizar el procedimiento. Reconocer las complicaciones de la aplicación intramuscular. Otro es mostrar la técnica adecuada para la realización de este procedimiento. Conocer las indicaciones y los posibles efectos adversos de este procedimiento y reconocer las zonas de aplicación y la técnica en Z, ¿no? Esos son los objetivos que al final de la clase debemos de obtener, ¿no? Alcanzar. La siguiente. ¿Qué es entonces la administración de medicamento por vía intramuscular? Es un procedimiento mediante el cual introducimos un medicamento, como vemos acá, un medicamento en el músculo, ¿no? Es decir, que tenemos que atravesar la epidermis, ¿no? Las tres capas, la epidermis, la dermis y la capa subcutánea o el tejido subcutáneo hasta llegar al músculo, ¿no? Tenemos que atravesar tres capas hasta llegar al músculo. Una inyección intramuscular es una inyección administrada en los tejidos del músculo justo debajo de la piel. Esta inyección se coloca cuando el medicamento no se puede tomar por vía intramuscular. Entonces, se utiliza normalmente cuando el medicamento pues, puede provocar algún efecto irritante, ¿no? en el lugar de aplicación, ¿no? Entonces, tenemos que llegar, la aplicación tiene que llegar hasta la cuarta capa, que es el músculo, que es dependiendo de la zona, vamos a tener el músculo deltoide, el músculo glúteo mayor o el músculo recto, recto femoral, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar de inyección, tenemos esos tres músculos. ¿Cuál es el objetivo de esta administración? Es que la inyección sea depositada, o el medicamento sea depositado en los tejidos por debajo del sitio de la inyección, ¿no? Y desde ahí será absorbido y pasará al torrente sanguíneo y se transportará en la sangre al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, como vemos en el GIF, ¿no? Entonces, el medicamento está pasando por la sangre, por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo, ¿no? Ya que es un efecto rápido que produce el medicamento por vía intramuscular. El efecto de este medicamento que se va a colocar por vía intramuscular es de 15 a 30 minutos, ¿no? Después de la aplicación. Y va a tener una biodisponibilidad de 24 horas, ¿no? El medicamento va a hacer efecto o va a tener una reacción en 24 horas, ¿no? La absorción, como ya hemos dicho, es más rápida que por la vía subcutánea, ya que ha llegado al músculo, donde, como sabemos, el músculo el medicamento va a reaccionar más rápido por la mayor irrigación que tiene este músculo. Y está indicado en qué condiciones está indicado esta inyección o esta administración de medicamentos por vía intramuscular. Está indicado en aplicación de medicamentos cuando se busca una acción rápida, como ya hemos dicho. También en administración de medicamentos a enfermos que no pueden deglutir, ¿no? Que no pueden administrar medicamentos por vía oral.
También está indicado en administración de medicamentos que se alteran por jugos digestivos, ¿no? En los problemas gástricos, la gastritis, ¿no? Personas que tienen problemas de gastritis no pueden ingerir medicamentos por vía oral. Entonces, la opción es aplicarlo por vía intramuscular, ¿no? La aplicación de medicamentos irritantes tampoco, ¿no? Si hay medicamentos que producen irritación en el aparato gastrointestinal, no se debe aplicar por vía oral, entonces se puede aplicar por vía intramuscular. Luego también tenemos en la aplicación de algunas vacunas, como la DPT, hepatitis B, neumococo, influencia y la COVID-19. También se aplica por vía intramuscular, sobre todo, como vemos en la figurita o en el GIF, por la vía, por el músculo deltoides. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas para usar la vía intramuscular es cuando se desea una absorción rápida del medicamento, cuando pueden administrarse sustancias irritantes, ¿no? Se pueden administrar por esta vía sustancias irritantes, viscosas, oleosas, que pueden lesionar el tejido celular subcutáneo. Entonces, para esta indicación, entonces se recomienda la vía intramuscular, ¿no? Y sobre todo cuando son medicamentos pues que se tienen que combinar, por ejemplo, vienen en polvo, ¿no? Y se combinan con una ampollita de agua destilada, ¿no? Entonces son medicamentos viscosos, oleosos y que por esta vía se pueden administrar normalmente, ¿no? Se pueden administrar también mayores volúmenes de medicamento, ¿no? Entonces, después tengo un cuadrito donde vamos a resumir cuánto es la administración por cada zona, pero bueno, en cuanto a la administración intramuscular, el mayor dosis, podría decirse, es de 5 mililitros, ¿no? Algunos autores indican hasta 7, ¿no? Pero la prevención es lo principal en esta administración, entonces 5 mililitros. No requiere la colaboración del paciente. El paciente tú le puedes decir solamente que no se mueva y todo el procedimiento lo vas a realizar pues el profesional de la salud, ¿no? Luego, una ventaja más es cuando está alterado el tracto gastrointestinal, como ya hemos mencionado. En este caso, bueno, se opta por la vía intramuscular. Otra de las ventajas es que no sufre efecto de paso hepático, ¿no? Entonces no hay problema con la absorción en el hígado, ¿no? Entonces no hay efectos del paso hepático. También otra ventaja es cuando el paciente sufre de alguna alteración del estado de conciencia, está vomitando, ¿no? O tiene diarrea, también se le puede administrar vía intramuscular. También se administra, esta administración es apta para emergencias, ¿no? En el caso de emergencia, llega a la emergencia con algún dolor, como ven en el GIF, ¿no? Con algún dolor, alguna molestia, y se le puede aplicar esta vía intramuscular. Y bueno, es económica, sencilla y segura, relativamente segura, ¿no? Como ya vamos a ver posteriormente, segura no tanto porque podemos nosotros hinchar el nervio ciático o la arteria glútea, ¿no? Entonces, es la razón de que no sea tan seguro, ¿no? Las desventajas. ¿Qué desventajas tiene esta aplicación intramuscular, ¿no? Una de ellas es que existe riesgo de inyectar el medicamento en los vasos sanguíneos de forma inadvertida, ¿no? Entonces, al introducir nosotros la aguja, podemos llegar a algún vaso sanguíneo, ¿no? Y producir un sangrado, ¿no? O producir alguna complicación que posteriormente lo vamos a ver. Otra desventaja es crear dolor y ansiedad al paciente, ¿no? Crea dolor y ansiedad. Como vemos en el GIF, donde la paciente está viendo la aguja, está viendo que le van a aplicar una inyección, ¿no? Solamente al mirar la aguja ya está ansiosa, piensa que va a tener mucho dolor, ¿no? Y comienza a gritar, ¿no? Entonces,
Esa es una desventaja de esta aplicación intramuscular, ¿no? Y como vemos arriba también el GIF del bebé, está tranquilo hasta que ya le terminan de poner la inyección y ya reacciona, pues, ¿no? De esa manera, llorando. Entonces, crea dolor y ansiedad en el paciente, por lo que el sostén psicológico es fundamental, ¿no? Conversar antes con el paciente, explicarle qué procedimiento le van a realizar. Otra desventaja es de no tomarse las precauciones de asepsia, se pueden ocasionar un gran acceso infeccioso en la zona, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Si en el caso de que nosotros no limpiemos la zona de aplicación, entonces también estamos ingresando algún microbio que puede producir posteriormente un acceso infeccioso. Otra desventaja es que la administración repetida en una misma zona causa fibrosis local, disminuyendo la absorción del medicamento, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Si aplicamos 2 o 3 veces en el día en la misma zona, entonces vamos a producir fibrosis, ¿no? El músculo, esta parte de acá es el músculo, y vemos que a una esquina está el tejido fibroso que se ha formado, ¿no? Entonces, el músculo se ha convertido en tejido fibroso. El tejido colágeno del músculo está lleno de fibra, ¿no? Entonces, no va a haber una buena absorción del medicamento. Otra desventaja es que podría producirse lesiones nerviosas como el nervio ciático del glúteo y que puede producir parálisis y atrofia de la pierna, ¿no? Eso también lo vamos a ver en complicaciones posteriormente, pero esta es una de las desventajas más graves que puede ocurrir o que tiene la administración intramuscular. Ahora, hablemos de las zonas anatómicas de la aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuántas zonas son? Son 4 zonas. Zona deltoidea, del músculo deltoide, la zona dorsoglútea, el glúteo mayor, la zona ventroglútea y la zona rectofemoral, vasto externo o la parte externa del muslo, ¿no? Tenemos la parte externa del muslo que está compuesto por el recto femoral o el vasto anterior, ¿no? Entonces, para hablar de cada zona, primero vamos a hablar sobre la zona dorsoglútea. Esta zona dorsoglútea, como ustedes ya sabrán, es la más común, la más utilizada, ¿no? Porque es la más fácil, bueno, una de las más fáciles de realizar. Como vemos en esta imagen, se va a localizar en el cuadrante superior externo de la nalga, ¿no? La aplicación es en el cuadrante externo de la nalga, que es donde se encuentra el glúteo, el músculo glúteo mayor, ¿ya? Y esta zona va a estar delimitada por la cresta ilíaca. Acá está. A ver, un momentito. Va a estar delimitada por la cresta ilíaca y por la línea, ¿no? O el pliegue inferior del glúteo, ¿no? Entonces, estas líneas, estas partes van a delimitar la zona donde se va a colocar. Después también, posteriormente en la aplicación donde expliquemos el procedimiento, ahí vamos a explicar el cuadrante que se debe de realizar imaginariamente, ¿no? Para poder dividir el glúteo mayor y tener la zona correcta, ¿no? Que la zona correcta sería el cuadrante superior externo de la nalga, ¿no? Donde está este puntito rojo, ¿no? Donde se ve incluso en esta siguiente imagen donde está explicando la inyección, ¿no? Entonces, la zona del dorso glúteo es la zona del cuadrante superior externo de la nalga. Se evita lesionar el nervio ciático, como vemos en esta otra imagen, ¿no? El nervio ciático y la arteria glútea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas dos, con la arteria y con el nervio, ¿no? Principalmente con el nervio ciático, ¿ya? Entonces se evita lesionar el nervio ciático. El paciente en este caso puede estar en decúbito lateral, en decúbito prono o en bipedestación, o sea, de pie, ¿no? Bipedestación de pie.
En este último caso debe de tener cerca una zona de apoyo por si surge cualquier complicación y debe de evitarse su uso en los menores de 3 años, ¿no? Entonces también posteriormente vamos a ver cuál es la zona ideal para los menores de 3 años. ¿Ya? Entonces esta es la zona dorso-glútea.